El bebé millonario fue envenenado. La niñera le hizo vomitar y salvó su vida. Pero cuando la policía llegó a la mansión de los Castellanos en el exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid, nadie esperaba que la verdad destruiría a una de las familias más poderosas de España. Pero antes de sumergirte en esta historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el dinero y la traición, si te apasionan las narrativas que te mantienen al borde del asiento, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. No querrás perderte ni un segundo de lo que está por venir. Retrocedemos 12 horas, a las 6 de la mañana de ese martes de octubre. Lucía Morales despertó en su habitación de servicio en el tercer piso de la mansión Castellanos, una construcción de 1.200 metros cuadrados con jardines que rivalizaban con los del Palacio Real. A sus 25 años, Lucía llevaba apenas 3 meses trabajando como niñera del pequeño Mateo, el hijo de 7 meses de Rodrigo Castellanos y su esposa, Valeria Montes de Oca. Lucía se levantó de su cama individual, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies descalzos. Su habitación era pequeña pero cómoda, nada comparable con las suites principales, pero infinitamente mejor que el piso de 25 metros cuadrados que compartía con su madre en Vallecas antes de conseguir este empleo. Ganaba 1.800 euros al mes, casi el doble de lo que hacía limpiando oficinas, y eso sin contar que vivía y comía gratis. Se vistió rápidamente con su uniforme gris claro, recogió su pelo castaño oscuro en una cola alta y caminó por el pasillo alfombrado hacia la habitación del bebé. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Empujó suavemente y encontró a Mateo despierto en su cuna de caoba importada de Italia, valorada en 3.500 euros según había escuchado que Valeria presumía con sus amigas. «Buenos días, mi amor», susurró Lucía, acercándose a la cuna. El bebé la miró con sus enormes ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, y sonrió mostrando sus 2 únicos dientes. Lucía sintió ese apretón familiar en el pecho, esa mezcla de ternura y dolor que experimentaba cada vez que cargaba a Mateo. Hacía apenas 2 años, ella había sostenido así a su propia hija, Sofía, durante 3 preciosos días antes de que la bebé muriera por una cardiopatía congénita que ningún hospital público pudo tratar a tiempo. «¿Tienes hambre?», le preguntó al niño mientras lo sacaba de la cuna. Mateo gorjeó, sus manitas regordetas aferrándose a su blusa. Lucía lo llevó al cambiador, notando que su pañal estaba inusualmente húmedo, casi empapado. «¡Ay, chiquitín! ¿Cuánto has hecho pis?». Después de cambiarlo, bajó las escaleras de mármol italiano hacia la cocina. La mansión estaba en silencio. Rodrigo ya se había ido a su oficina en el distrito financiero, el hombre trabajaba incluso los fines de semana, manejando su imperio de inversiones inmobiliarias valorado en más de 50 millones de euros. Valeria aún dormía, raramente se levantaba antes de las 10, y cuando lo hacía, nunca era para atender a su hijo. En la cocina de acero inoxidable y granito negro, Lucía preparó el biberón de Mateo con la fórmula especial que el pediatra privado había recetado, una marca alemana que costaba 65 euros el bote. Mientras esperaba que la leche se calentara, observó al bebé en su silla alta. Algo no estaba bien. Mateo parecía más pálido de lo normal, y cuando le ofreció el biberón, apenas bebió unos sorbos antes de girar la cabeza. «¿Qué pasa, cariño? ¿No tienes hambre?». Lucía frunció el ceño. En 3 meses trabajando aquí, Mateo jamás había rechazado un biberón. El niño era un comilón, siempre ansioso por su leche. Tocó su frente. Estaba un poco caliente, pero nada alarmante. Intentó nuevamente con el biberón. Mateo bebió un poco más, pero luego comenzó a llorar, un llanto débil y quejumbroso que hizo que a Lucía se le erizara la piel. Conocía ese llanto. Era el mismo que Sofía había emitido durante sus últimas horas. «Tranquilo, mi vida, tranquilo», murmuró, meciéndolo contra su pecho. Pero Mateo siguió llorando, y entonces vomitó, manchando la blusa de Lucía con leche parcialmente digerida. «¡Ay, Dios!». Lucía subió rápidamente al segundo piso, donde estaba el dormitorio principal. Tocó suavemente la puerta de caoba tallada. Silencio. Tocó más fuerte. «¿Qué?». La voz de Valeria sonó irritada, bronca de sueño. «Señora Valeria, disculpe, pero Mateo está vomitando y tiene un poco de fiebre. Dale paracetamol y déjame dormir». La voz de Valeria era cortante, sin un ápice de preocupación. «Señora, creo que deberíamos llamar al doctor Ramírez». «Lucía, te pago para que resuelvas estas cosas. Es solo un virus estomacal. Mañana estará bien». Lucía apretó los dientes, sintiendo la rabia familiar que surgía cada vez que Valeria demostraba su indiferencia hacia su propio hijo. Volvió a la habitación de Mateo, le dio medio mililitro de paracetamol pediátrico y lo acostó en su cuna, rodeándolo de cojines suaves para que no se lastimara si vomitaba de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, Mateo durmió inquieto, sudando y gimiendo. Lucía se quedó a su lado,
refrescándole la frente con un paño húmedo, cantándole canciones de cuna que su propia madre le había cantado. A las 9, el bebé despertó llorando de nuevo, pero esta vez su llanto era más débil, casi un quejido. Ya, mi amor, susurró Lucía, levantándolo. Estaba más caliente ahora, definitivamente con fiebre. Sus labios tenían un tinte azulado que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. No. Bajó corriendo las escaleras y entró al dormitorio principal sin tocar. Valeria estaba sentada en su cama king size, revisando su teléfono móvil, todavía en camisón de seda. Señora, algo está muy mal con Mateo. Necesitamos llevarlo al hospital ahora. Valeria levantó la vista, irritada. Lucía, ya te dije. Sus labios están azules, gritó Lucía, perdiendo la compostura. Mírelo. Valeria finalmente miró a su hijo y su rostro palideció. Llama al doctor Ramírez. No hay tiempo. Necesitamos una ambulancia. Valeria dudó, sus ojos moviéndose entre su hijo y su teléfono. Rodrigo va a... No podemos hacer un escándalo. Lleva a Mateo en el coche. Te daré las llaves del Mercedes. Lucía no discutió. Tomó las llaves que Valeria le extendió con mano temblorosa y corrió hacia el garaje subterráneo donde estaba estacionado el Mercedes clase negro, valorado en 75.000 euros. Ni siquiera tenía carné de conducir, pero había aprendido a manejar cuando era adolescente, practicando con la vieja furgoneta de su tío en las afueras de Madrid. Aseguró a Mateo en su silla de bebé en el asiento trasero y salió del garaje derrapando. El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz estaba a 15 minutos, pero Lucía condujo como si su vida dependiera de ello, pasándose semáforos en rojo, tocando la bocina frenéticamente. Mateo vomitó de nuevo en el asiento trasero, y Lucía vio por el espejo retrovisor que ahora había sangre mezclada con el vómito. No, mi amor, no, aguanta. Entró al área de emergencias con el bebé en brazos, gritando, ¡ayuda! Mi bebé está sangrando. Una enfermera corrió hacia ella, seguida por un médico joven con bata blanca. Le quitaron a Mateo de los brazos y desaparecieron detrás de unas puertas dobles. Lucía se dejó caer en una silla de plástico azul, temblando, con las manos manchadas de vómito y sangre. Una mujer con una tableta se le acercó. ¿Nombre del paciente? Mateo. Mateo Castellanos Montes. ¿Edad? 7 meses. ¿Usted es la madre? No, soy la niñera. Necesitamos contactar a los padres inmediatamente. Lucía sacó su teléfono móvil con manos temblorosas y llamó a Valeria. El teléfono sonó 5 veces antes de que la mujer contestara. ¿Ya están en casa? Estamos en el hospital. Mateo está vomitando sangre. Dicen que es grave. Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Valeria, ahora tensa, ¿qué hospital? Fundación Jiménez Díaz. Voy para allá. No llames a Rodrigo todavía. Yo lo haré. La llamada terminó abruptamente. Lucía se quedó mirando su teléfono, confundida por la reacción de Valeria. ¿Por qué no quería que llamara a Rodrigo? ¿Por qué tanto miedo? Pasaron 20 minutos antes de que el doctor joven saliera por las puertas dobles. Su expresión era grave. ¿Familia de Mateo Castellanos? Soy su niñera. Los padres vienen en camino. El médico dudó, luego se sentó a su lado. Mire, el niño está estable por ahora, pero sus síntomas son preocupantes. Vómitos con sangre, fiebre, letargo. Hemos hecho análisis de sangre de emergencia y estamos esperando los resultados, pero necesito hacerle algunas preguntas. Claro, lo que sea. ¿El niño tiene acceso a medicamentos? ¿Productos de limpieza? Lucía negó con la cabeza. No, todo está bajo llave. Yo misma lo reviso cada día. ¿Algún cambio en su dieta? ¿Algo nuevo? No, solo su fórmula de siempre. La misma marca, el mismo bote. El médico frunció el ceño. ¿Qué marca? Hypepe Biológico, la alemana. Es la que el pediatra privado recetó. ¿Y ese bote, cuándo lo abrieron? Lucía pensó. Hace 3 días. El lunes por la mañana. ¿Dónde guardan la fórmula? En la despensa de la cocina, en el estante superior. El médico anotó algo en su tableta. ¿Quién más tiene acceso a esa despensa? Toda la familia. Bueno, Rodrigo casi nunca está en casa.
Principalmente Valeria, yo, y Carmen, la cocinera que viene 3 veces por semana. ¿Y esta mañana, qué le dio de comer al bebé? Solo su biberón normal. Pero apenas bebió. Luego vomitó. El médico asintió lentamente, su expresión cada vez más seria. Necesito que los padres lleguen pronto. Los resultados de sangre deberían estar listos en 1 hora, pero hay algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Los síntomas del niño son consistentes con envenenamiento. Intoxicación aguda. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Envenenamiento? Pero, ¿cómo? Eso es lo que necesitamos averiguar. Por protección del menor, voy a tener que informar a las autoridades. ¿La policía? Es protocolo en casos de posible abuso infantil. No. Yo cuido a ese niño como si fuera mío. Yo jamás. No la estoy acusando a usted, interrumpió el médico suavemente. ¿Pero alguien le dio algo a este bebé? Y necesitamos saber quién y qué. Valeria llegó 30 minutos después, vestida ahora con un traje de diseñador gris perla y gafas de sol Chanel que no se quitó ni dentro del hospital. Su rostro estaba perfectamente maquillado, sin un rastro de la preocupación que debería sentir una madre cuyo hijo está hospitalizado. ¿Dónde está?, exigió, ignorando completamente a Lucía. Señora Castellanos, el médico se acercó. Soy el doctor Álvarez. Su hijo está en cuidados intensivos pediátricos. Está estable, pero... ¿Puedo verlo? En un momento. Primero necesito hablar con usted sobre los resultados preliminares. Valeria finalmente se quitó las gafas de sol, revelando ojos hinchados que el maquillaje no podía ocultar completamente. ¿Qué resultados? ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar? Aquí está bien. Diga lo que tenga que decir. El doctor Álvarez miró a Lucía, quien inmediatamente se puso de pie para irse, pero Valeria la detuvo con un gesto brusco. Quédate. Después de todo, tú lo trajiste aquí. Había algo en su tono que hizo que Lucía se sintiera acusada. Muy bien, dijo el doctor. Los análisis de sangre muestran niveles extremadamente altos de antihistamínicos en el sistema de Mateo. Específicamente, difenhidramina, el ingrediente activo en medicamentos para dormir como dormidina o nitol. Valeria parpadeó. Eso es imposible. Nosotros no le damos eso a Mateo. La cantidad en su sangre sugiere una dosis de al menos 100 miligramos, posiblemente más. Para un bebé de 7 meses que pesa 8 kilos, eso es una sobredosis grave que podría haber sido fatal. ¿Fatal? La voz de Valeria se quebró. ¿Mi hijo podría haber muerto? Si la niñera no lo hubiera traído cuando lo hizo, sí. El vómito salvó su vida, expulsó parte del medicamento antes de que se absorbiera completamente. Lucía sintió que sus piernas temblaban. Doctor, yo no le di nada. Solo su paracetamol esta mañana, medio mililitro, lo juro. ¿Ustedes tienen difenhidramina en la casa?, preguntó el doctor, mirando a Valeria. Yo, sí. Yo tomo dormidina a veces para dormir. Pero está en mi mesita de noche, en el segundo piso. Mateo no puede alcanzarlo. ¿Y la niñera tiene acceso a su dormitorio? Yo no hice nada, exclamó Lucía. Amo a ese niño. ¿Por qué querría hacerle daño? El doctor levantó las manos. Nadie está acusando a nadie todavía. Pero necesitamos entender cómo ese medicamento entró en el sistema del bebé. ¿Hay alguna posibilidad de que lo mezclaran con su fórmula? Valeria se quedó inmóvil. Su rostro, ya pálido, se volvió del color de la cera. La fórmula, susurró. ¿Señora Castellanos? Yo necesito aire. Valeria se tambaleó, y Lucía instintivamente se acercó para sostenerla, pero la mujer la apartó bruscamente. No me toques. Señora. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú envenenaste a mi hijo? Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. ¿Qué? No. Yo salvé su vida. Doctora. Valeria llamó a una enfermera que pasaba. Esta mujer intentó matar a mi bebé. Llamen a seguridad. Señora Castellanos, cálmese, intervino el doctor Álvarez. ¿No hay evidencia de que ella preparó su biberón? Ella le dio de comer. ¿Quién más podría haber sido? 2 guardias de seguridad se acercaron, sus manos en las porras de sus cinturones. Lucía sintió pánico puro. No, por favor,
Yo no hice nada, tienen que creerme. Lucía Morales, dijo uno de los guardias, un hombre corpulento con bigote. Necesitamos que nos acompañe. Pero yo soy inocente. La policía está en camino. Es mejor que coopere. Lucía miró al doctor Álvarez, buscando apoyo, pero el hombre parecía confundido y preocupado. Luego miró a Valeria, y lo que vio en los ojos de la mujer la heló hasta los huesos. No era dolor ni preocupación. Era cálculo. Miedo. Y algo más, desesperación. En ese momento, Lucía comprendió algo terrible. Valeria sabía algo. Y la estaba culpando a ella para proteger a alguien más. Los guardias la llevaron a una pequeña oficina en el primer piso del hospital, donde esperaron en silencio hasta que llegó la policía. Dos agentes uniformados entraron 20 minutos después, una mujer de mediana edad con el pelo corto y canoso, y un hombre joven con pecas. Soy la inspectora Mendoza, dijo la mujer. Este es el agente Torres. Entendemos que hubo un incidente con un menor. Yo no hice nada, dijo Lucía inmediatamente, odiando el temblor en su voz. Yo cuido a ese bebé. Lo amo. Jamás le haría daño. La inspectora Mendoza se sentó frente a ella, sacó una grabadora pequeña y la colocó sobre la mesa. ¿Le importa si grabamos esta conversación? No, está bien. No tengo nada que ocultar. Empecemos por el principio. ¿Cuál es su relación con la familia Castellanos? Lucía les contó todo, cómo había conseguido el trabajo hace 3 meses a través de una agencia de empleo doméstico, cómo Valeria apenas pasaba tiempo con Mateo, cómo Rodrigo trabajaba constantemente. Les habló de esa mañana, del rechazo de Mateo al biberón, del vómito, de la carrera desesperada al hospital. ¿Y usted preparó el biberón?, preguntó el agente Torres. Sí, como hago todas las mañanas. 3 medidas de fórmula en polvo, 240 mililitros de agua hervida enfriada. Siempre la misma rutina. ¿Y de dónde sacó la fórmula? Del bote en la despensa. El mismo bote que abrí el lunes. ¿Alguna vez ha usado ese bote alguien más? No que yo sepa. Solo yo preparo los biberones de Mateo. Valeria nunca lo hace. La inspectora Mendoza se inclinó hacia adelante. Señorita Morales, ¿tiene usted acceso al dormitorio de la señora Castellanos? Sí, para limpiar. Voy cada 2 días. ¿Y sabía usted que ella guarda pastillas para dormir en su mesita de noche? Lucía sintió una trampa cerrándose. Sí, las he visto. Pero nunca las he tocado. ¿Por qué las tocaría? ¿Ha estado bajo mucha presión últimamente, señorita Morales? La voz de la inspectora era suave, casi amable. Entiendo que perdió a su propia hija hace 2 años. Las lágrimas brotaron antes de que Lucía pudiera detenerlas. Eso no tiene nada que ver. Debe ser difícil cuidar al bebé de otra persona cuando el suyo murió. Resentimiento, tal vez. Dolor. No. Yo amo a Mateo. Es como mi segundo hijo. ¿Y si él muriera?, continuó la inspectora, implacable, ¿usted sentiría ese dolor de nuevo? ¿Esa conexión con su propia pérdida? ¿Están equivocados? Todo está al revés. Lucía golpeó la mesa con las palmas, frustrada. Yo salvé a ese niño. Si yo hubiera querido hacerle daño, no lo habría traído al hospital. La inspectora Mendoza y el agente Torres intercambiaron una mirada. Es un buen punto, admitió el agente. Pero también podría ser una forma de desviar la sospecha. Esto es una locura. Señorita Morales, vamos a necesitar que venga con nosotros a la comisaría para una declaración formal. También vamos a obtener una orden para registrar la mansión Castellanos. Mientras tanto, no puede tener contacto con la familia. ¿Me están arrestando? No todavía. Pero es una persona de interés en una investigación de intento de homicidio. Las palabras sonaron surrealistas. Intento de homicidio. Lucía Morales, que limpiaba baños ajenos para sobrevivir, que lloraba todas las noches por la hija que había perdido, que trataba a Mateo con más amor que su propia madre, ahora era sospechosa de intentar asesinar a un bebé. La llevaron a la comisaría de Hortaleza en un coche patrulla sin sirenas. La metieron en una sala de interrogatorio fría y gris, le tomaron las huellas digitales, fotografías. Lucía se sentía como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Pasó 4 horas en esa sala antes de que la inspectora Mendoza regresara, esta vez con una carpeta gruesa. Tenemos los resultados del registro, anunció.
Encontramos el bote de fórmula en la despensa de la cocina. Ya lo sé. Yo les dije. También encontramos rastros de difenhidramina en el polvo de la fórmula. Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Alguien molió pastillas de dormidina y las mezcló con la fórmula del Beb Copyright. Cada vez que le preparaba un biberón, le estaba dando una dosis de medicamento para dormir. Pero yo no hice eso. Yo no hice eso. El bote tiene sus huellas digitales por todas partes. Y solo las suyas. Porque soy la única que lo usa. Ya les dije. La inspectora abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Eran del dormitorio de Valeria. La mesita de noche. El frasco de dormidina, abierto. También encontramos esto. El frasco de la señora Castellanos. Faltan 30 pastillas. Yo no las tomé. Sus huellas digitales también están en este frasco. Lucía sintió que se ahogaba. Sí, porque limpio ese dormitorio. Muevo las cosas para limpiar. ¿Por eso están mis huellas? Es conveniente. Es la verdad. La inspectora Mendoza suspiró, cerrando la carpeta. Mire, señorita Morales, entiendo que esto es difícil. Pero toda la evidencia apunta hacia usted. Tiene acceso, tiene motivo. No tengo motivo. Tiene un trauma severo por la muerte de su hija. El informe psicológico de la agencia de empleo menciona depresión, ansiedad. ¿Eso no me hace una asesina? No. Pero la hace vulnerable. Y a veces, la gente vulnerable hace cosas que no planea hacer. Impulsos. Momentos de oscuridad. Lucía negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. No. No, esto está mal. Alguien me está inculpando. ¿Quién? ¿La señora Castellanos? Yo, no lo sé. Pero ella actuó extraño en el hospital. Tenía miedo. No de mí. De algo más. La inspectora se puso de pie. Vamos a retenerla 24 horas mientras completamos la investigación. Si encuentra alguna manera de probar su inocencia, ahora es el momento. La dejaron sola en una celda de detención. Lucía se sentó en el catre duro y frío, abrazándose a sí misma, tratando de pensar. ¿Quién haría esto? ¿Quién querría envenenar a Mateo y culparla a ella? Valeria. La respuesta era obvia pero imposible. ¿Por qué una madre querría matar a su propio hijo? A menos que... Lucía recordó algo. Una conversación que había escuchado sin querer hace 2 semanas, tarde en la noche. Había bajado a la cocina por un vaso de agua y había oído voces en el estudio de Rodrigo. La puerta estaba entreabierta. No podemos seguir así, decía Rodrigo, su voz tensa. Mi padre va a descubrirlo eventualmente. Entonces no se lo digas, respondía Valeria. Nadie tiene que saber. ¿Y qué pasa cuando ve a Mateo? Va a saber que no es. Cállate. La voz de Valeria había sonado desesperada. Si tu padre sospecha algo, nos desheredará. Los 200 millones de euros de tu fideicomiso desaparecerán. Nos quedaríamos sin nada. Lucía había subido las escaleras rápidamente, su corazón latiendo fuerte. En ese momento, no había entendido completamente la conversación. Pero ahora... Mateo no es el hijo de Rodrigo. La revelación la golpeó como un rayo. Valeria había tenido una aventura. Había quedado embarazada de otro hombre. Y si el padre de Rodrigo, el patriarca de la familia Castellanos, lo descubría, Rodrigo perdería su herencia. 200 millones de euros. Pero, ¿por qué envenenar a Mateo? Eso no tenía sentido. A menos que... Lucía se puso de pie bruscamente. El abuelo. El padre de Rodrigo. ¿Cuándo iba a conocer a Mateo? Valeria había mencionado algo hace un mes sobre una visita planeada. El viejo Castellanos vivía en Barcelona, raramente venía a Madrid. Pero cuando lo hiciera, vería al bebé. ¿Y si Mateo se parecía demasiado a su verdadero padre? Pero envenenar a su propio hijo era monstruoso. Incluso para alguien tan egoísta como Valeria, era incomprensible. A menos que no fuera Valeria. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y si era Rodrigo? ¿Y si él había descubierto la verdad y quería deshacerse de la evidencia de la infidelidad de su esposa? No, eso tampoco tenía sentido.
Rodrigo adoraba a Mateo, lo poco que lo veía. Entonces, ¿quién? Pasó la noche en vela, dándole vueltas al problema. Por la mañana, cuando la inspectora Mendoza volvió, Lucía tenía una petición. Necesito hablar con Rodrigo Castellanos. A solas. La inspectora enarcó una ceja. ¿Por qué? Porque él es la única persona que puede decirme la verdad sobre lo que está pasando en esa casa. ¿Y qué verdad es esa? Lucía dudó. Si estaba equivocada, podría destruir una familia. Pero si estaba en lo cierto, podría salvar su propia vida. Necesito hablar con el primero. La inspectora consideró esto. Está bien. Pero será aquí, en la comisaría, y yo estaré presente. Rodrigo Castellanos llegó una hora después, vestido con un traje de Armani negro impecable, su corbata de seda perfectamente anudada. Era alto, de hombros anchos, con el pelo negro peinado hacia atrás y una mandíbula cuadrada que inspiraba confianza. Tenía 42 años pero parecía más joven, el resultado de gimnasios privados y nutricionistas personales. Señorita Morales, dijo al entrar en la sala de interrogatorio, su voz fría. Me dijeron que quería hablar conmigo. Señor Castellanos, yo no envenené a su hijo. La evidencia sugiere lo contrario. La evidencia fue plantada. Alguien en su casa quiere que yo cargue con la culpa. Rodrigo se sentó frente a ella, cruzando las piernas. ¿Y quién sería ese alguien? Lucía miró a la inspectora Mendoza, luego de vuelta a Rodrigo. ¿Podemos hablar en privado? No, dijo la inspectora firmemente. ¿Entonces? Lucía tomó aire. Señor Castellanos, ¿Mateo es su hijo biológico? El rostro de Rodrigo se congeló. El silencio en la habitación era ensordecedor. La inspectora Mendoza se inclinó hacia adelante, repentinamente interesada. ¿Qué clase de pregunta es esa? La voz de Rodrigo tembló ligeramente. Una pregunta importante. Porque hace 2 semanas, los escuché a usted y a Valeria discutir sobre su padre. Sobre cómo él no debe saber algo sobre Mateo. Sobre cómo perderían su herencia si él lo descubría. Rodrigo palideció. ¿Usted estaba espiando? No. Fui por agua. La puerta de su estudio estaba abierta. Lucía se inclinó hacia adelante. Señor Castellanos, si alguien en su casa quiere que Mateo desaparezca, necesito saber por qué. Porque esa persona está intentando culparme por ello. Rodrigo cerró los ojos, frotándose el puente de la nariz. Cuando los abrió de nuevo, parecía haber envejecido 10 años. Inspectora, ¿podría darme un momento con la señorita Morales? Se lo ruego. La inspectora Mendoza lo miró durante un largo momento, luego asintió. 5 minutos. Estaré justo afuera. Salió, cerrando la puerta tras ella. Rodrigo esperó hasta que sus pasos se alejaran. Luego, en voz baja, dijo, tiene razón. Mateo no es mi hijo biológico. Aunque Lucía lo había sospechado, escucharlo confirmado era otra cosa. ¿Cómo lo supo? Una prueba de ADN. La hice en secreto hace 4 meses, cuando Mateo tenía 3 meses. Yo sospechaba. Valeria había estado actuando extraña durante el embarazo. Distante. ¿Y cuando Mateo nació? Se pasó una mano por el pelo. Sus ojos. Son verdes, como los míos, pero el tono es diferente. ¿Y su estructura facial? No se parece a nadie de mi familia. ¿Se lo dijo a Valeria? Sí. Tuvimos una pelea terrible. Ella lo negó al principio, luego admitió que había tenido una aventura. Con un empleado de mi empresa, un analista financiero llamado Gabriel Ruiz. Un tipo de 30 años, atractivo, de familia humilde. Ella dijo que fue una estupidez, un error. ¿Y qué hizo usted? Despedí a Gabriel. Le pagué 50.000 euros para que dejara España y nunca contactara a Valeria de nuevo. Él aceptó. Se fue a Argentina hace 3 meses. ¿Él sabe que Mateo es su hijo? No. Valeria se lo ocultó. Cuando descubrió que estaba embarazada, me lo dijo primero. Yo quería creerla. Quería creer que el bebé era mío. Su voz se quebró. Pero no lo es. ¿Y su padre? Mi padre es Arturo Castellanos, el hombre más tradicional y conservador que conocerás. Construyó su imperio desde cero después de emigrar de Cuba en los años 60. Para él, la familia lo es todo.
La sangre lo es todo. Rodrigo miró a Lucía con ojos desesperados. Si descubre que Mateo no es mi hijo, que Valeria me engañó, me desheredará. No solo a mí. A Mateo también. El fideicomiso que estableció para mi hijo desaparecerá. 100 millones de euros que iban a asegurar el futuro de Mateo. Pero si Mateo no es su hijo. Es mi hijo en todo lo que importa, explotó Rodrigo. Lo he cargado, lo he arrullado, he estado ahí en cada vacuna, cada risa, cada llanto. La sangre no importa. Yo soy su padre. Lucía sintió una punzada de empatía. Entonces, ¿por qué alguien querría envenenarlo? No lo sé. Dios, no lo sé. Rodrigo hundió la cara entre sus manos. Pensé que tal vez Gabriel había regresado, que quería venganza por haberlo despedido y pagado para que se fuera. Pero no tiene sentido. Él ni siquiera sabe que Mateo existe. ¿Y Valeria? ¿Ella querría matar a su propio hijo? Rodrigo negó con vehemencia. No. Valeria es egoísta, vanidosa, sí. Pero no es un monstruo. Ama a Mateo a su manera. Entonces, ¿quién? Rodrigo la miró fijamente. Honestamente, cuando la policía me dijo que usted era la sospechosa, tenía sentido. Una niñera con trauma, acceso, oportunidad. Pero ahora que estoy aquí, hablando con usted, no lo creo. Usted ama a mi hijo. Lo veo en sus ojos. Entonces ayúdeme a demostrar mi inocencia. ¿Cómo? Hay alguien más en esa casa. Alguien que tiene algo que ganar con la muerte de Mateo. Piense. Rodrigo frunció el ceño, pensando. Carmen, la cocinera. Pero ella es una mujer de 60 años que ha trabajado para familias ricas durante décadas. No tiene motivo. ¿Algún otro empleado? Tenemos un jardinero que viene 2 veces por semana. Un hombre mayor, Antonio. También tenemos una empresa de limpieza que viene los viernes. Pero ninguno de ellos tiene acceso a la despensa o al dormitorio de Valeria. ¿Familiares? Mi hermana Sofía vive en Londres. No ha estado en Madrid en 2 años. Mi madre murió hace 10 años. Y mi padre, como dije, está en Barcelona. ¿Los padres de Valeria? Rodrigo hizo una pausa. Su padre murió cuando ella tenía 15 años. Su madre, Beatriz, vive en Valencia. Pero ellas no se hablan. Hubo una pelea hace años sobre dinero. ¿Dinero? Valeria heredó una fortuna de su padre, unos 3 millones de euros. Beatriz quería una parte, argumentando que como viuda, tenía derecho. Valeria se negó. Fueron a juicio. Valeria ganó. Beatriz la llamó traidora y rompió todo contacto. Lucía sintió un cosquilleo de intuición. ¿Y si Beatriz está en Madrid? No lo estaría. ¿Por qué lo estaría? Porque si Mateo muere, Valeria estaría devastada. Vulnerable. Tal vez buscaría reconciliarse con su madre. Y tal vez, en ese estado, sería más fácil convencerla de compartir su dinero. Rodrigo la miró como si estuviera viendo a Lucía por primera vez. Eso es, rebuscado. Pero posible. No sé cómo ayudaría eso. No tengo forma de saber si Beatriz está en Madrid o no. Usted es un hombre rico con recursos. Puede averiguarlo. Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón. Puedo contratar a un investigador privado. Dame unas horas. No tengo horas. La inspectora va a presentar cargos contra mí hoy. Entonces dame una hora. Una hora y te traeré respuestas. La inspectora Mendoza estaba escéptica cuando Rodrigo le explicó la teoría, pero acordó esperar una hora más antes de proceder. Rodrigo hizo llamadas desde su Mercedes, contactando a un investigador privado que había usado en el pasado para asuntos delicados de negocios. 52 minutos después, Rodrigo entró corriendo de vuelta a la comisaría con su teléfono en alto. Beatriz Montes está en Madrid. Se registró en el Hotel Riz hace 5 días bajo un nombre falso, pero mi investigador rastreó su tarjeta de crédito. Y hay más. La inspectora Mendoza y Lucía se acercaron. ¿Qué más?, preguntó la inspectora. Beatriz ha estado tomando café en una cafetería a 2 cuadras de mi casa. 3 veces. Siempre a la misma hora, 8 de la mañana, cuando Valeria todavía está durmiendo.
Y ayer, una cámara de seguridad de la cafetería la captó hablando con Carmen, nuestra cocinera. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Carmen tiene acceso a la despensa. Y probablemente a las llaves de toda la casa. Necesitamos hablar con Carmen, dijo la inspectora Mendoza, poniéndose de pie. Ahora. Carmen fue traída a la comisaría 2 horas después. Era una mujer corpulenta con el pelo gris recogido en un moño, manos callosas de años de trabajo. Se veía asustada cuando la pusieron en la sala de interrogatorio. No hice nada malo, dijo inmediatamente. Solo hablo con Beatriz porque me dio lástima. ¿Lástima?, preguntó la inspectora Mendoza. Sí. Me dijo que extrañaba a su hija, que quería reconciliarse. Me preguntó sobre la vida de Valeria, sobre el bebé. Parecía una madre arrepentida. Yo le conté algunas cosas. ¿Qué cosas? Sobre la rutina de la casa. Sobre cómo Valeria casi nunca pasa tiempo con Mateo. Sobre Lucía, la niñera. Beatriz me preguntó específicamente sobre ella. ¿Y le dio acceso a la casa? Carmen bajó la cabeza, avergonzada. Ella me ofreció 500 euros si la dejaba entrar una vez, solo para ver a su nieto a través de una ventana. Dijo que Valeria nunca lo sabría. Yo necesitaba el dinero. Mi esposo está enfermo, los tratamientos son caros. ¿Cuándo entró Beatriz a la casa? El lunes pasado. Temprano por la mañana, antes de que nadie se despertara. Le di una copia de mi llave. Se la di el domingo, y ella me la devolvió el lunes por la tarde. El lunes. El día que Lucía había abierto el nuevo bote de fórmula. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro?, preguntó Rodrigo, su voz tensa. No más de 20 minutos. Ella dijo que solo quería ver dónde dormía Mateo. Eso fue suficiente, murmuró la inspectora. Suficiente para entrar a la cocina, contaminar la fórmula, tomar pastillas del dormitorio de Valeria, y salir. Carmen comenzó a llorar. Yo no sabía. Lo juro por Dios, no sabía que ella iba a hacer algo así. Pensé que solo quería ver a su nieto. La inspectora Mendoza llamó a 2 agentes. Emitan una orden de arresto para Beatriz Montes. Intento de homicidio y conspiración. 3 horas después, Beatriz Montes fue arrestada en el Hotel Riz. Era una mujer delgada de 65 años, con el pelo teñido de rubio platino y uñas perfectamente manicuradas. Parecía más una aristócrata que una potencial asesina. En su habitación, la policía encontró un frasco vacío de dormidina comprado en una farmacia en Valencia, recibos de la cafetería donde había conocido a Carmen, y algo aún más incriminatorio, un borrador de testamento de Valeria, adulterado digitalmente para incluir a Beatriz como beneficiaria en caso de trauma emocional severo. Durante el interrogatorio, Beatriz se negó a hablar sin un abogado. Pero los mensajes de texto en su teléfono contaban la historia. Había estado planeando esto durante meses, investigando sobre envenenamiento lento, dosis letales para bebés, formas de hacer que pareciera un accidente o de inculpar a otra persona. Necesitaba que Valeria sufriera, fue lo único que dijo antes de que su abogado llegara. Necesitaba que sintiera lo que yo sentí cuando me quitó mi dinero. Y cuando ella estuviera rota, perdida, habría vuelto a mí. Y yo habría estado allí para consolarla. Para ser su madre nuevamente. Y ella habría compartido todo conmigo por gratitud. Era un plan retorcido, nacido de años de resentimiento y avaricia. Y casi había funcionado. Lucía fue liberada esa noche con disculpas de la inspectora Mendoza. Rodrigo la llevó de vuelta a la mansión en su Mercedes, el viaje en silencio, ambos agotados emocional y físicamente. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Lucía mientras se acercaban a la moraleja. Beatriz irá a prisión por mucho tiempo. Carmen probablemente enfrentará cargos menores por complicidad, aunque su abogado argumentará que fue manipulada. Rodrigo suspiró. Y yo necesito hablar con Valeria sobre nuestro futuro. ¿Van a divorciarse? No lo sé. Parte de mí quiere perdonarla. Parte de mí nunca podrá. Miró a Lucía. ¿Y tú? ¿Volverás a trabajar para nosotros? Lucía pensó en Mateo, en sus ojos verdes brillantes, en su risa. ¿Puedo verlo primero? Por supuesto. Mateo estaba en el hospital todavía, en observación, pero estable y mejorando rápidamente. Cuando Lucía entró en su habitación, el bebé estaba despierto, jugando con un sonajero de plástico. Al verla, sus ojos se iluminaron y extendió sus bracitos hacia ella. Lucía lo levantó, abrazándolo contra su pecho, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi amor,
mi pequeño amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Valeria estaba sentada en una silla en la esquina, observándolas. Se veía terrible, sin maquillaje, el pelo sin peinar, los ojos rojos de llorar. Lo siento, dijo con voz ronca. Lucía, lo siento tanto. Yo pensé, cuando el médico dijo envenenamiento, entré en pánico. Pensé que tal vez Gabriel había vuelto, que quería vengarse. Pensé que cualquiera podría ser culpable excepto yo, porque yo sabía que yo no había hecho nada. Y tú eras la más fácil de culpar. La empleada. La externa. Lo siento. Lucía miró a la mujer que había destrozado su propia familia con una aventura, que había acusado falsamente a una inocente, que apenas podía cuidar de su propio hijo. Y sintió lástima. ¿Necesitas ayuda, Valeria? Terapia. No puedes seguir viviendo así. Lo sé. Valeria se limpió los ojos. Rodrigo ya me dio un ultimátum. Terapia o divorcio. Y creo que tenía razón al acusarme. No directamente, pero indirectamente. Mi egoísmo, mis errores, crearon las condiciones para que esto sucediera. Si no hubiera traicionado a Rodrigo, si no hubiera peleado con mi madre por dinero, si hubiera sido una mejor persona, Mateo nunca habría estado en peligro. Era el momento más humano que Lucía había visto de Valeria. ¿Vas a quedarte?, preguntó Valeria. Como niñera de Mateo. Entendería si no quisieras. Lucía miró al bebé en sus brazos, sintiendo su calor, escuchando su respiración suave. Sí. Me quedaré. Por él. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Beatriz fue sentenciada a 12 años de prisión por intento de homicidio. Carmen recibió 2 años de libertad condicional y fue despedida, aunque Rodrigo le dio dinero suficiente para los tratamientos de su esposo, reconociendo que había sido víctima de manipulación. Valeria comenzó terapia 3 veces por semana. Lentamente, muy lentamente, comenzó a pasar más tiempo con Mateo. Al principio solo unos minutos, luego horas. Lucía la supervisaba, le enseñaba, le mostraba cómo cambiar pañales correctamente, cómo sostener al bebé, cómo leer sus señales. Rodrigo y Valeria no se divorciaron, pero tampoco fingieron que todo estaba bien. Dormían en habitaciones separadas. Hablaban principalmente sobre Mateo. Era una tregua frágil, pero era algo. Gabriel Ruiz, el verdadero padre biológico de Mateo, nunca regresó de Argentina. Rodrigo había contratado al mismo investigador privado para vigilarlo, asegurándose de que se mantuviera alejado. Gabriel había rehecho su vida allá, con una nueva novia, un nuevo trabajo. No sabía que tenía un hijo en España, y Rodrigo quería mantenerlo así. El abuelo Arturo nunca descubrió la verdad. Visitó la mansión 6 meses después de los eventos, conoció a Mateo, y quedó encantado con su nieto. Si notó que el bebé no se parecía exactamente a la familia Castellanos, no lo mencionó. ¿Y Lucía? Lucía siguió cuidando a Mateo como si fuera suyo. Pero algo había cambiado en ella. Ya no lloraba todas las noches por Sofía. Había aprendido que el amor no se limitaba a la sangre, que una podía ser madre de muchas maneras diferentes. Un año después del envenenamiento, en una tarde soleada de octubre, Lucía estaba en el jardín de la mansión con Mateo, ahora un niño de casi 2 años que corría torpemente tras mariposas. Rodrigo salió de la casa, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca, algo raro en él. «Lucía, ¿puedo hablar contigo?» «Claro». Lucía se sentó en un banco de hierro forjado mientras Mateo jugaba cerca con un camión de juguete. Rodrigo se sentó a su lado, nervioso. «He estado pensando mucho estos meses. Sobre la familia, sobre lo que significa realmente. Y me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Mateo tiene 3 padres. Yo, Valeria, y tú. Biológicamente, soy un impostor. Gabriel es su verdadero padre. Pero en todos los sentidos que importan, los 3 somos sus padres. Yo le doy estabilidad y seguridad. Valeria está aprendiendo a darle amor materno. Y tú le das lo que ninguno de nosotros puede, devoción incondicional». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Rodrigo. Déjame terminar». Él sacó un sobre de su bolsillo. «He establecido un fideicomiso para ti. 2 millones de euros. No es tanto como la herencia de Mateo, pero es suficiente para que tengas seguridad financiera por el resto de tu vida. Para que puedas ir a la universidad si quieres, comprar una casa, lo que sea». Lucía miró el sobre, atónita. «No puedo aceptar esto». «Sí puedes».
Y lo harás. Porque lo mereces. Salvaste la vida de mi hijo. Y más que eso, has sido la constante en su vida cuando todo lo demás era caos. Rodrigo puso el sobre en sus manos. Esto no es caridad. Es justicia. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía. Gracias. No sé qué decir. No digas nada. Solo, quédate. Mateo te necesita. Todos te necesitamos. 3 años después del envenenamiento, Lucía Morales se graduó de la Universidad Complutense de Madrid con un título en trabajo social. Seguía viviendo en la mansión Castellanos, pero ahora en una suite en el segundo piso, no en una habitación de servicio. Ya no era solo la niñera, era miembro de la familia. Mateo, ahora de 4 años, la llamaba tía Lu y corría a abrazarla cada vez que ella entraba a una habitación. Conocía 2 versiones de familia, la oficial en mamá Valeria, papá Rodrigo, y la real en mamá Valeria que aún estaba aprendiendo, papá Rodrigo que siempre estaba ahí, y tía Lu que era su persona favorita en el mundo. Valeria había mejorado. La terapia había ayudado, aunque seguía teniendo días difíciles. Ella y Rodrigo nunca recuperaron la intimidad que habían perdido, pero habían encontrado una forma de ser padres juntos, y eso era suficiente. Una tarde de primavera, mientras Lucía ayudaba a Mateo con un rompecabezas en la sala de estar, el niño levantó la vista y preguntó, «Tía Lu, ¿por qué vives con nosotros?» Lucía sonrió, acariciando su pelo negro rizado. «Porque te quiero, mi amor. Y porque a veces, la familia no es solo la gente con la que naces. Es la gente que elige quedarse». «Yo te elegiría», dijo Mateo seriamente. «Una y otra vez». Lucía lo abrazó, respirando el olor a champú de niños y inocencia. «Y yo a ti, mi pequeño. Siempre». Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía salió al balcón de su habitación y miró las estrellas sobre Madrid. Pensó en Sofía, su hija perdida, y sintió paz por primera vez en años. Sofía había tenido solo 3 días de vida, pero esos 3 días habían enseñado a Lucía lo que significaba amar sin condiciones. Y ahora, con Mateo, tenía la oportunidad de seguir amando así. No como reemplazo, sino como continuación. El amor no se dividía, se multiplicaba. Abajo en la mansión, Rodrigo leía informes financieros en su estudio. Valeria practicaba yoga en su habitación, tratando de encontrar paz interior. Carmen había sido reemplazada por una nueva cocinera que no hacía preguntas. El jardinero seguía viniendo 2 veces por semana, ajeno a los dramas que habían sacudido la mansión. Y en una prisión a las afueras de Madrid, Beatriz Montes yacía en su celda, arrepentida pero no redimida. Había perdido a su hija para siempre. Valeria nunca la visitó, nunca respondió sus cartas. El veneno que Beatriz había usado contra Mateo había envenenado también su última oportunidad de reconciliación. La justicia había sido servida, pero no de la manera que nadie esperaba. No en un tribunal con togas y martillos, sino en los pequeños momentos cotidianos, Lucía enseñando a Mateo sus colores, Valeria riendo genuinamente con su hijo por primera vez, Rodrigo leyendo cuentos antes de dormir con voces tontas. La mansión Castellanos seguía siendo una construcción de 1200 metros cuadrados en La Moraleja, pero ya no era solo una exhibición de riqueza. Era un hogar. Imperfecto, complicado, construido sobre secretos y segundas oportunidades, pero hogar al fin. Y en el centro de todo, un niño de 4 años que no sabía que su vida había comenzado con un intento de asesinato, que no sabía que su padre no era su padre biológico, que no sabía que su niñera lo amaba más que su propia madre durante mucho tiempo. Un niño que solo sabía que era amado, que estaba seguro, que pertenecía. Y al final, eso era lo único que importaba. Fin.